¿Alguna vez te has preguntado qué secretos oscuros esconde la historia de la medicina? Imagina que estás sentado en la sala de espera de tu médico, pasando el tiempo mientras hojeas una revista, con el leve murmullo de fondo del personal de recepción. Estás ahí por algo sencillo, un chequeo de rutina, quizás un dolor de cabeza sin importancia. Pero, ¿te has detenido a pensar que este lugar aparentemente inocente podría guardar rastros de un pasado inquietante? La medicina, como cualquier ciencia, se ha forjado a través de prueba y error, y su evolución está llena de decisiones controvertidas, experimentos arriesgados y secretos que todavía hoy se ocultan tras las puertas de hospitales y laboratorios. Acompáñame hasta el final para descubrir estos misterios que, sin que lo sepamos, han moldeado las prácticas médicas que damos por seguras. Hace siglos, antes de que la medicina se convirtiera en una ciencia seria, médicos y curanderos no dudaban en sacar el kit de sanguijuelas para extraer la llamada sangre mala. Claro, hoy no suena absurdo, pero en aquellos tiempos la gente realmente creía que eso era lo mejor para sanar. Sin embargo, el tiempo pasó y las sanguijuelas se reemplazaron por curas, que parecían más avanzadas, como el láudano, un elixir que se vendía como si fuera la solución mágica a todos los males, desde el dolor de muelas hasta la fiebre. Este láudano, que parecía una bendición para quienes sufrían dolores insoportables, escondía un oscuro secreto. Contenía un 10% de opio disuelto en alcohol. Esta potente mezcla, lejos de ser un simple alivio, era extremadamente adictiva. Sin embargo, en aquella época, el láudano se comercializaba de manera abierta y sin restricciones, promovido sin reparo alguno tanto para mujeres como para niños. ¿Te imaginas a un bebé recibiendo esta combinación de opio y melaza? No es difícil ver cómo las historias de la medicina antigua, en lugar de sonar a ciencia, parecen sacados de una película de terror. Las personas recurrían al láudano sin conocer sus riesgos, creando una generación entera atrapada en una peligrosa dependencia. A pesar de los devastadores efectos secundarios que causaba, la prohibición del láudano no llegó sino hasta principios del siglo XX, dejando tras de sí una historia de adicción y sufrimiento que todavía resuena hoy en día. Pero la cirugía y los procedimientos médicos también esconden tragedias. Para muchas personas, la operación es algo que aterroriza, pero no por los riesgos inmediatos de la cirugía en sí, sino porque años después podrían descubrir que el implante que les colocaron no era seguro. Algo así le ocurrió a miles de mujeres en Europa en la década de 2010, que se sometieron a procedimientos de aumento mamario. Todo parecía perfecto, hasta que comenzaron a surgir casos de implantes defectuosos. Se descubrió que una empresa llamada Paul Implant Prosthesis, PIP, usaba silicón de grado industrial en lugar de silicón médico. El fundador de esta empresa, Jean-Claude Moss, había trabajado previamente como carnicero. Y lo más inquietante es que estos implantes tenían hasta 6 veces más probabilidades de romperse que los estándares, poniendo en riesgo la salud de quienes confiaron en ellos. Y esto no es una historia aislada. Volvemos unos años atrás, a 2004, cuando un médico llamado Vioxx prometía aliviar el dolor y la inflamación en pacientes con artritis. Millones de personas lo usaban confiadas de su efectividad. Pero detrás de los titulares, el fabricante había notado un aumento en el riesgo cardíaco en los estudios iniciales. Aún así, el medicamento salió al mercado, y millones de personas siguieron confiando en él, ignorantes de este riesgo oculto. Solo después de que médicos externos encontraran datos manipulados, la FDA comenzó a investigar más a fondo. El resultado fue que, en los 5 años que el medicamento estuvo disponible, más de 88,000 personas sufrieron ataques cardíacos, y de esas, 38,000 fallecieron. Las cifras eran tan abrumadoras que Merck terminó pagando casi $5,000 millones en demandas. Sin embargo, este no fue el único caso en que los efectos secundarios superaron cualquier beneficio. En los años 90, un medicamento llamado Fen-Phen se presentó como la nueva maravilla para perder peso. Millones de personas comenzaron a consumirlo con la esperanza de perder kilos sin esfuerzo. Y así fue, hasta que se descubrió que también causaba graves daños a las válvulas cardíacas. El desastre fue tal que el fabricante tuvo que retirar el medicamento y enfrentarse a más de 175,000 demandas. ¿Quién lo hubiera pensado? En lugar de perder peso,
la empresa perdió miles de millones en compensaciones. Historias como estas parecen de ficción, pero no lo son. En 1982, un caso sacudió el mundo entero. Varias personas en Chicago murieron tras consumir pastillas de Tylenol, contaminadas con cianuro. Nadie entendía qué estaba pasando, y el pánico creció cuando se descubrió que alguien había manipulado las cápsulas en tiendas, abriéndolas para insertar el veneno mortal. La respuesta fue drástica. Johnson & Johnson retiró más de 31 millones de botellas de Tylenol y desarrolló el sello de seguridad que ahora vemos en todos los medicamentos. Hubo un sospechoso que envió cartas de extorsión a la empresa. Jamás encontraron pruebas suficientes para acusarlo. Años después, el caso sigue sin resolver, y las víctimas nunca tuvieron justicia. ¿Qué opinas? ¿Crees que estos oscuros secretos realmente están enterrados bajo la superficie de la medicina moderna? ¿O es todo parte de un mito bien construido? Déjanos tus teorías en los comentarios. Y si esta historia te está atrapando, sigue con nosotros, porque aún queda mucho por revelar sobre este intrigante relato. Y si creías que los controles de calidad eran infalibles, la historia de la sulfanilamida, en 1937, te hará pensar dos veces. Este medicamento, usado con éxito para tratar infecciones estreptocócicas, se transformó en un elixir al ser mezclado con un compuesto conocido como dietilenglicol. Nadie sospechaba de su peligro. Pero tras 105 muertes, la FDA se dio cuenta de que el dietilenglicol era venenoso. Este caso condujo a una revisión de los estándares de seguridad de los medicamentos y dio origen a las estrictas normas de control que tenemos hoy. Sin embargo, los errores continuaron. En 1997, la FDA aprobó rápidamente un medicamento llamado Resilin para tratar la diabetes. Pero el tiempo demostró que la velocidad no siempre es amiga de la seguridad. En el Reino Unido, lo retiraron del mercado 6 semanas después de lanzarse, cuando ya había causado graves problemas hepáticos y algunas muertes. A pesar de estas señales de alarma, la FDA mantuvo Resilin disponible en Estados Unidos, hasta que la presión de un grupo de empleados conocidos como las termitas filtró información comprometedora al Congreso. Finalmente, el medicamento fue retirado, pero no antes de dejar una lista de víctimas. ¿Qué hay del dietilestilbestrol, o DES? Este estrógeno sintético fue prescrito entre 1938 y 1971 a mujeres embarazadas que tenían problemas de fertilidad. El medicamento parecía funcionar, pero con un precio muy alto. Afectaba a los hijos de esas mujeres, especialmente a las hijas, quienes presentaban un alto riesgo de cáncer y otras complicaciones. Lo más escalofriante, muchas de estas mujeres descubrieron la causa de sus problemas décadas después de que sus madres tomaran el medicamento. Y la historia de la talidomida en la década de 1950 es quizás una de las más trágicas. Este medicamento, recetado para las náuseas matutinas, se promocionó como seguro, sin pruebas suficientes. No tardó mucho en descubrirse que causaba deformidades en los bebés. Niños que nacían con brazos incompletos, problemas de visión y otros defectos. Se estima que 10.000 bebés en todo el mundo sufrieron las consecuencias de este error. Y fue esta tragedia la que obligó a la industria a crear normas más estrictas para que la historia no se repitiera. Piensa en esto la próxima vez que veas una pastilla en tu mano, o cuando estés en una sala de espera, mirando el consultorio donde el médico te recibirá. Detrás de cada medicamento, cada procedimiento y cada receta, hay un camino de pruebas y errores, de tragedias y descubrimientos. Y aunque hemos avanzado, las sombras de estos errores siguen recordándonos que la medicina, por más avanzada que sea, también puede equivocarse. Si te quedaste hasta el final, es porque sientes la misma pasión que nosotros por esos ecos de la historia que siguen resonando en el presente. Suscríbete y únete a nuestra comunidad de buscadores, curiosos y exploradores de estos momentos que pocos conocen, pero que cambiaron todo. Dale a me gusta y comparte este misterio con otros, porque la historia sigue viva en cada detalle que descubrimos juntos. Hasta la próxima. Y recuerda, la historia esconde secretos. ¿Te atreves a descubrir el siguiente?